Muy buenas, grumetes y grumetillos. Vamos a empezar, ¿vale? Y vamos a empezar con la unidad 10 de vuestro libro, ¿vale? Voy a ir muy despacio, muy despacio, muy despacio y vamos a ver los conceptos más elementales de este tema. El tema de la unidad 10, sabéis que es el de figuras planas. Ya veréis que es un tema muy fácil, que no vais a tener ningún problema con él. De todas formas, hoy os voy a grabar el vídeo de la primera parte del tema y luego os pondré otro día la segunda parte del tema. Además, yo os colgaré una paginita de apuntes en mi blog, donde luego los que queráis la podéis mirar ahí o la podéis imprimir, ¿vale? Y os mandaremos algunos ejercicios para que vayáis practicando. Pero que nadie se asuste, que ya veréis que va a ser fácil, fácil y además es un tema divertido. Bueno, lo primero que os quiero decir es ¿qué es una figura plana? Pues por ejemplo, esto no es una figura plana. Como veréis, tiene volumen, ¿vale? Cabe algo dentro, con lo cual esto no es una figura plana. Pero, sin embargo, ¿vale? Esto sí es una figura plana. Como veis, es una figura plana que tiene 1, 2, 3, 4 lados y no la puedo atravesar con el dedo. No puedo pasar por aquí dentro. Esto es una figura plana. Si la pusiera así, ¿vale? Pues vería que prácticamente es algo que no tiene aquí cabida, a pesar de que un folio sí tiene, pero bueno, eso sí nos viera algún científico, pero es para que entendáis la diferencia entre lo que sería una figura plana, ¿vale? Y lo que no es una figura plana. Vale, una vez que sabemos lo que es una figura plana, no nos vamos a detener en todas, sino que vamos a hablar en un principio de los polígonos, ¿vale? A ver, fijaros, ahí ya empezamos con palabras, sabéis que yo soy muy pesado, esta palabra viene del griego, esta palabra viene del latín, porque siempre os digo que si conocéis, ¿vale? La etimología de las palabras, si conocéis el significado de los prefijos y los sufijos que la forman, pues es mucho más fácil a la hora de aprenderse las cosas, ¿vale? Si hablamos de polígonos, estamos hablando de un prefijo griego, poli, que significa muchos, y gono, que significa ángulo. Luego, polígono quiere decirse que tiene varios o muchos ángulos. Bien, un polígono es una figura plana, formada por una línea poligonal, cerrada, ¿vale? Y por su interior. Vamos a ver esto de línea poligonal, ¿qué es? ¿Vale? Una línea poligonal es una línea que está formada por segmentos, o lo que es lo mismo, pedacitos de recta, ¿vale? Unos unidos a otros y que no puede tener ninguna curva. Por ejemplo, esto es una línea poligonal, ¿vale? Lo que pasa que es una línea poligonal abierta, porque no se cierra, ¿vale? Si yo ahora continuara haciendo segmentos y, por ejemplo, hiciera esto, otro segmento recto, otro segmento recto, otro segmento recto. Bueno, pues estas son las cosas que pasan cuando uno se pone a trabajar en casa, que le puede sonar el teléfono, o puede aparecer un gato, o cualquier cosa, esto es un circo. Pero bueno, más divertido que una clase, no me digáis que no. Bueno, estábamos hablando de las líneas poligonales, ¿vale? Y estamos viendo que un polígono es una figura plana formada por una línea poligonal cerrada y su interior. ¿Vale? Os he dicho que aquí os he dibujado yo una, pero en las que nos vamos a las que nos vamos a dedicar nosotros es a los polígonos regulares. Pero vamos un poquito más para adelante. Lo siguiente que tenemos que saber es lo que es el perímetro, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. Otra vez volvemos con los griegos, porque en matemáticas, ya sabéis que nuestras matemáticas, los orígenes vienen casi todos de Grecia principalmente. Entonces viene peri, que significa alrededor, metros, que significa la medida. Luego el perímetro es la medida de todos los lados de un polígono, ¿vale? Por lo tanto, si yo tuviera que saber el perímetro de esta figura, sumaría lo que mide este lado, más este, más este, más este, más este, más este, más este y este.
Una vez que tuviera toda la suma, imaginaros que me hubiera dado 42 metros, pues podríamos decir que el perímetro de este polígono es 42 metros. Acordaros, peri, el alrededor, ¿vale? Como por ejemplo en una ciudad, la periferia son los alrededores de la ciudad, ¿vale? Pues perímetro, lo que mide, ¿vale? El exterior, el borde de algo, que en este caso en un polígono son sus lados. Por lo tanto, si yo os doy una figura, os pongo lo que mide cada uno de sus lados y os pido que calculéis el perímetro, lo único que tenéis que hacer es una suma. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a quitar este tan feo, ¿vale? Y fijaos, yo os voy a poner un triángulo equilátero, ¿vale? Equilátero, que todos sus lados son iguales, y os digo que su lado es 3, como es equilátero, lógicamente todos los lados van a medir 3, y a continuación os digo que me calculéis el perímetro de ese triángulo. Pues a ver, rapidísimamente diríamos que el perímetro de este triángulo es 3 más 3, 6, más 3, 9. El perímetro de este triángulo equilátero es 9. Si yo aquí hubiera puesto la m de metros, pondríamos 9 metros, ¿vale? Por lo tanto, ya sabéis calcular el perímetro de cualquier polígono. Lo único que necesitáis es que os hayan dado lo que miden sus lados, y es sumarlos, ¿de acuerdo? Bien, además, fijaros, si nos ponemos ahora que ya sabemos lo que es el perímetro, que ya sabemos que un polígono, ¿vale?, es una figura formada, una figura plana formada por una línea poligonal cerrada, ¿vale? Pues ahora, fijaros, atendiendo o haciendo caso o fijándonos en el número de lados que tiene el polígono, ya le podemos poner nombre. Y volvemos otra vez con los prefijos latinos y griegos, y ya veréis. De esto ya os he hablado mucho yo en matemáticas, ya os lo sabéis todos. Mirad, el polígono más pequeño que podemos formar, o con menor número de lados que podemos formar, es un triángulo, porque con dos no se puede formar una línea poligonal cerrada, fijaros. No la puedo cerrar, ¿verdad? Bueno, pues el más pequeño es el triángulo, 3 ángulos, o también podríamos decir 3 lados, ¿vale? Cuadrilátero, bien, 4 lados, cuadrilátero, 4 lados. Pentágono, acordaros que penta significa 5, por lo tanto, 5 ángulos o 5 lados. Hexágono, hexa significa 6, pues lo mismo, 6 lados. Heptágono, tiene 7 lados. Octógono, tiene 8. Este, que es el único que suena un poquito raro, ¿vale? Pero os lo digo yo, eneágono, que significa 9 lados. Y decágono, deca, ¿os acordáis? Década, lo estuvimos viendo, ¿vale? Que viene del griego 10. Pues decágono, 10 lados. Por cierto, no es que no haya más, es que yo solamente os voy a pedir este año hasta el de 10, con lo cual empezamos triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono y decágono, ¿vale? ¿Dificultad? Ninguna, si sois unos linces, y además esto ya os lo sabíais. Vale, ahora viene un concepto. Yo os he hablado antes de un polígono cualquiera, pero a nosotros lo que nos interesaba eran los polígonos regulares, ¿vale? Decimos que un polígono es regular cuando todos sus lados y sus ángulos son iguales, ¿vale? Si uno de los ángulos o uno de los lados no es igual, entonces no es un polígono regular, ¿vale? Esto es importante. Un polígono es regular cuando todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Por ejemplo, esto no sería un polígono regular. Fijaos por qué. Porque tiene un ángulo de 90 grados, otro ángulo de 90, otro de 90 y otro de 90. Ah, pues si los 4 ángulos son iguales es regular. No, señores, porque tengo un lado largo, otro lado igual, un lado corto y otro lado igual. Como este lado corto y este lado largo no son iguales, esto es un polígono, pero no es un polígono regular. Es un cuadrilátero, 1, 2, 3 y 4 lados, pero no es un polígono regular, ¿vale? Con lo cual, acordaos, para que un polígono sea regular, sus lados y sus ángulos tienen que ser
iguales. También es facilito. Y ahora, en esta primera parte del tema, vamos a hablar de un tipo de polígonos, que son los triángulos. En la segunda parte, en el vídeo que os haré de la segunda parte, hablaremos de los que nos quedan. Pero hasta aquí solamente quiero que os quedéis con esto, con los triángulos, ¿vale? Según el número de lados que tenga un triángulo, perdón, según cómo sean los lados de un triángulo, porque si es un triángulo tiene 3 lados, ¿vale? Pueden ser equiláteros, cuando sus 3 lados son iguales, ¿vale? Isósceles, cuando tiene 2 lados iguales y uno diferente. Fijaos, voy a haceros otro isósceles que se vea todavía más exagerado. Este triángulo es isósceles porque tiene un lado largo, otro lado igual y un lado corto. Este triángulo no sería para nada, pero absolutamente para nada, regular, porque ni sus ángulos miden lo mismo, ni sus lados miden lo mismo, pero claro, es un triángulo isósceles. Iso significa igual, pues en este caso de ahí viene, isósceles. Fijaros, este sería un triángulo regular, porque sus 3 lados miden lo mismo y sus 3 ángulos miden lo mismo. Ya nos queda uno, que es muy importante en matemáticas, y cuando ya vayáis a la ESO ya veréis todo lo que se hace con este, ¿vale? Que son los triángulos rectángulos. Se llaman triángulos rectángulos porque son el triángulo que nos queda al partir un rectángulo por la mitad, ¿vale? Y fijaos, un triángulo rectángulo, la característica que tiene es que tiene 2 lados, ¿vale? Que forman un ángulo de 90 grados. Y lo que sería la diagonal de un rectángulo. Fijaos lo que os he dicho. Si esto hubiera sido un rectángulo y yo hubiera hecho una diagonal, me hubieran quedado 2 triángulos rectángulos. De ahí le viene el nombre de triángulo rectángulo, ¿vale? Importante. 2 de sus lados forman 90 grados, ¿vale? Y además, para que os vayáis quedando y os vaya sonando, en un triángulo rectángulo, los 2 lados que forman 90 grados, es decir, este y este, se llaman catetos, que suena un poco a paleto, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Estos son catetos. Y este lado más largo, el que sería esa diagonal del rectángulo, ¿vale? Se llama hipotenusa. Esto ya lo veréis cuando estudiemos a Pitágoras y el teorema de Pitágoras, aquello de que la suma de los cuadrados de los catetos, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, ya llegaréis, ya llegaréis. Vale, acordaros, cateto 1, cateto 2, hipotenusa, ¿vale? Aquí tenemos ya los 3 tipos de triángulos si nos fijamos en sus lados. Equilátero, 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Isósceles, 2 lados iguales y uno desigual. Y rectángulo, 2 lados que forman 90 grados, ¿vale? Que se llaman catetos, y un lado más largo, que sería la hipotenusa, ¿vale? Pero además, para llamar a los triángulos, si no nos fijamos en sus lados y nos fijamos en cómo son sus ángulos, ¿vale? Ahora nos vamos a fijar en los ángulos, podemos hablar de acutángulos, ¿vale? Acutángulos. ¿Cuándo? Cuando sus ángulos son agudos, aunque solo sea uno, ¿vale? Pero fijaros, aunque solo sea uno muy agudo, estos también van a ser agudos. Con lo cual, ¿vale? Aquí estaríamos hablando, en este caso, este sería un triángulo acutángulo, este sería un triángulo acutángulo, porque todos sus lados miden menos de 90 grados. ¿Lo veis? Vale. Luego podemos tener los triángulos rectángulos otra vez, ¿vale? Aquí, ¿lo veis? Que forman 90 grados. Ah, por cierto, es que antes he mezclado, ¿ves? Por ir tan rápido. Antes, cuando estábamos hablando, hablábamos de que los triángulos podían ser equiláteros, cuando todos sus lados son iguales, ¿vale? Isósceles, cuando 2 son iguales y uno no. Y el tercero era escaleno, perdón.
escaleno. El escaleno, efectivamente, es que un triángulo rectángulo también es escaleno. Escaleno significa que ninguno de sus lados son iguales. Los tres lados son diferentes. Y ahora sí, y ahora mirando los ángulos, hablamos de triángulo rectángulo, triángulo acutángulo, cuando todos sus ángulos son agudos, y un triángulo obtusángulo, cuando al menos uno de sus lados, ¿vale?, mide más de 90 grados. Este sería obtusángulo, porque este ángulo es obtuso. Obtuso significa que es mayor de 90 grados, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, y por último, ¿vale?, deciros una curiosidad que tenéis que saber, que todos los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Entonces, fijaos qué fácil. Si yo os dijera que este mide 60 y este mide 60, ¿cuánto medirá este? Pues 60 y 60 son 120, se lo resto a 180 y me quedaría aquí 60, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, bien, pues repasando muy rápido, si nos fijamos en sus lados, hablamos de equiláteros, isósceles cuando dos lados son iguales y escalenos cuando ningún lado mide lo mismo. Y si nos fijamos en los ángulos, hablamos de acutángulos, ¿vale?, cuando sus ángulos son agudos, rectángulos cuando uno mide 90 grados y obtusángulos cuando ninguno de sus tres ángulos miden lo mismo. ¿De acuerdo? Que la suma son 180 grados y ya está, y no os tengo que contar nada más. Esta primera parte del tema ha quedado vista. El vídeo un poquito rápido para que no sea muy largo, pero verlo un par de veces, aseguraros que lo entendéis todo, ir mirando a la vez vuestro libro y no os puedo decir mucho más, deciros que en unos días os pondré la segunda parte del tema y que no me digáis que esto es difícil. Esta hojita aparecerá en el blog. Fijaros que os pongo ahí un cuadradito, ¿vale?, con los tipos de triángulos, aunque también lo tenéis en el libro, pero bueno, yo os la colgaré en el blog, ¿vale? Bueno, pues grumetes, como siempre ha sido un placer entrar un poquito en vuestras casas, aunque vosotros me veis a mí, pero yo no os veo a vosotros, lo cual lamento muchísimo, no poder veros, no poder regañaros en clase. Fulanito, que dejes de hablar, menganito, que abras el libro. Ya sabéis, eso que nos gusta a los maestros, estar ahí con vosotros, ¿vale? Peleando y peleando y peleando. Bueno, chiquillos, pues lo dicho, que seáis fuertes, que os mantengáis ahí duros en casa, que lo vamos a conseguir y que nos vemos muy pronto con nuevos vídeos. Así es que un beso muy grande a todos. Hasta otra.